les toman, ¿no? Que es el modelo múltiple choice, que es un modelo que se usa en la universidad. De todas maneras, el sentido de que ellos aprendan esto que les va a servir para el futuro, ¿no? Pareciera que en Argentina por allí nos acostumbramos a que no había que medir nada, ¿no? O que las estadísticas algunas se dibujaban y otras se omitían porque eran estigmatizantes, porque discriminaban, porque qué vamos a decir, porque qué vamos a hacer. Y nos acostumbramos un poco a eso. Y en este caso, evidentemente, el sentido común indica, vamos a ver qué dicen los especialistas, indican que para saber dónde estamos parados, lo primero que tiene que hacer es evaluar. A ver, cuando un médico está ante un enfermo, lo primero que hace es evaluarlo clínicamente para ver de qué manera va a obrar, si lo va a operar, le va a dar un tratamiento, arranca directamente con medicamentos, etcétera, etcétera. Si no sabemos dónde estamos parados es difícil. Sin embargo, una enorme resistencia con respecto a esto, de algunos gremios en particular, de algunos docentes en particular, de algunas provincias en particular. Aquí en Córdoba, por ejemplo, el gremio no se opuso a la evaluación. Está con nosotros el ministro de Educación de la provincia, Walter Graubach. ¿Cómo te va, Walter? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Beto? Un gusto. ¿Por qué hay tanta resistencia en Argentina a algunas cuestiones? Mira, vos elegiste una metáfora y una comparación muy interesante entre el médico que hace un diagnóstico para poder tomar decisiones. Estas evaluaciones son diagnósticas, no son evaluaciones que del resultado de ellas se modifique la trayectoria escolar de un alumno. Por ejemplo, que le entreguen el certificado de terminación de la primaria o de la secundaria. Por lo tanto, nos brinda una información que nos va a permitir, en primer lugar, a la propia escuela, poder observar fortalezas, debilidades. A nosotros como Estado nos va a permitir diseñar en relación a los resultados distintas formas de colaborar con las escuelas. Hay algunas que necesitarán refuerzos en el plano de la lengua, en otros de la matemática, en otros de las ciencias. También al hacerse una encuesta de contexto que es anónima, muchos dicen, bueno, pero preguntan si los chicos tienen asignación universal por hijo. Miren, nosotros en Córdoba no tenemos el padrón, por ejemplo, y es indicativo, porque todos sabemos que en un hogar de escasos recursos, que está dependiendo del aporte que le hace la sociedad, o el Estado en este caso, para poder sobrevivir, muchas veces no tienen la oportunidad cultural ni el capital previo. Entonces habrá que diseñar estrategias para poder ayudar. Yo creo que la resistencia deviene de que en algunos lugares se promovió que habría que pagar por evaluación a los docentes, que habría que categorizar a las escuelas. Yo creo que hay que ser muy honestos. Primero, la evaluación no va a armar ranking, porque es anónima. Nosotros, los equipos, las áreas técnicas, sabemos a qué escuela pertenece el resultado de la prueba. Lo sabemos desde el año 93, que empezaron los operativos nacionales de evaluación. Y jamás, desde el 93 a la fecha, apareció un resultado, porque nosotros tenemos responsabilidad en la política pública. Y la ley prohíbe evidenciar los resultados por escuela o por persona. Entonces, no va a haber ranking. También porque en algunas oportunidades se habla de una desconfianza respecto a la labor profesional. Y en esto creo que nosotros tenemos, como en todo gran sistema, tenemos de todo. Tenemos escuelas donde equipos directivos y docentes hacen un esfuerzo tremendo, enseñan. Algunos están ubicados en zonas con poblaciones en contexto de vulnerabilidad y sin embargo logran muy buenos resultados. Entonces, y otros a lo mejor no tienen la misma estrategia. Entonces, bueno, en esto de no conocer, todo el mundo pasa, y nosotros creemos lo que hay que hacer es responsabilizarnos, el Estado en primer lugar, en ayudar a mejorar, y la propia escuela, para el ejercicio profesional de un docente, con sus resultados, pero también sabiendo sus resultados y el promedio general, también podrá decir, mira, estamos lejos, si nosotros no
apostamos a una mejora en la escuela, vamos a cristalizar la desigualdad de ese grupo de chicos. Entonces, tener un plano de referencia con una evaluación nos va a ayudar a mejorar. Ahora, vos dijiste, nosotros nunca filtramos o nunca se filtró la información porque la ley es clara y dice que no debe filtrarse porque es así, es anónima. Sabemos a qué sector, sabemos a qué escuela, no sabemos a qué alumno, jamás se filtraría. Sin embargo, se filtró parte del cuestionario ¿Pero cómo se filtró? Alguna escuela abrió la caja antes de tiempo. Que esto ocurrió, está localizado en la ciudad de Rosario y algo habrá pasado creo que en la provincia de Buenos Aires, pero eso fue una intencionalidad política. Evidentemente sí, porque lo cargan en las redes, ¿no? Pero Para lógico, que todo el mundo lo tenga. sí, en el caso de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, fue un sindicato que lo subió a una red, y en el caso de Rosario que le dieron un extracto de las pruebas a un medio de comunicación de Rosario. Pero no fuimos los estados que somos los que resguardamos la información sabiendo a qué escuela pertenece una evaluación, jamás ha trascendido. Pero digo, y no que compartimos no que trascienda. Hay gente que dice, habría que publicar los resultados. Miren, no hacen falta publicarlos. Miren, Beto. A lo mejor no colegio por colegio. No, pero sí los sería generales. Y en general, yo creo que yo como ciudadano que aporto impuestos, a mí me interesaría saber si mis dineros están bien o no aportados, por ejemplo, los programas educativos, ¿no? Eso sí va a ser, los resultados generales y regionales van a estar a disposición de toda la comunidad, pero insisto, esto ocurre desde el año 93. ¿Cuál es la diferencia? Que en el año 93 hasta este año, la evaluación se hacía cada 3 años. Y era muestral, o sea, pequeño grupo de escuelas. Y además, nos devolvían los resultados a las provincias cerca de la otra evaluación, o sea, después de 2 años. Por ejemplo, Córdoba, los resultados del año 2015, de la evaluación del 2013, en el 2015. No lo devolvieron a fines del 2015. Y entonces... ¿Pero por qué tanto tiempo? Bueno, ¿y ahora cuándo lo van a devolver? ¿Cuándo vamos a tener los resultados de esta evaluación? El compromiso de la Secretaría de Evaluación del Ministerio Nacional se comprometió a que en un lapso de 4 o 5 meses nos iba a devolver los resultados. ¿Por qué tanto con múltiple choice, Walter? Porque junto con el múltiple choice de matemática y lengua y de ciencias sociales y naturales, en el caso de los 6º años del secundario, están las preguntas de contexto, que son tan importantes como los saberes. ¿Cuáles, por ejemplo? Todas las que se hicieron para saber si los chicos, cómo es el clima escolar. Les recuerdo algo a la audiencia. A ver, la por ejemplo, esto, PISA, si la maestra lo reta mucho, se enoja poco, se enoja más o menos. Sí, pero eso es eso que trascendió y generó una polémica tremenda. Bueno, ¿no? Digo, pero no sé a ver, nos asustamos de lo que todos conocemos. A ver, yo recuerdo mis maestras y recuerdo que había maestras que tenían un gesto de acompañamiento, una paciencia, una forma de explicar, una preocupación, y había quienes tenían, a lo mejor siendo buenas maestras, pero tenían menos apertura. Y también me acuerdo de profesores que asistían a la escuela y que lo hacían con regularidad y nos daban clases, y algunos que los conocíamos apenas en el año porque no tenían la frecuencia. Creer que eso no afecta es un error, pero hay otras preguntas de contexto mucho más importantes. Por ejemplo, si los chicos que reciben asignación universal por hijo nos muestra el contexto de las familias que vienen. Si en una escuela tenemos que el 30, el 40, el 50% de los niños que asisten reciben asignación universal por hijo, nos está hablando de una realidad social donde familias que el Estado les tiene que ayudar a alimentarse, seguramente no tienen condiciones para el acceso a bienes culturales. Eso también nos tiene que ayudar a diseñar estrategias para reforzar. Sacarlos de esa situación, claro, efectivamente. Mira, Córdoba, que tiene un programa que lo cogestionamos con la Unión de Educadores, que es el programa de fortalecimiento en escuelas vulnerables, que ha dado muy buenos resultados, trabaja lengua, matemática y ciencias en el primer ciclo de la primaria, y nosotros hicimos estadísticas, evaluaciones, para detectar cuáles son las 250 escuelas de Córdoba que tienen un apoyo especial
para que los chicos tengan mejor oportunidad. Entonces yo digo, no hay que asustarse. Sí, no hay que asustarse. Es para ayudar, Vos no recién para lo citaste, juzgar. Recién hablaste de la Unión de Educadores que cogestionan justamente este programa y otro de los reclamos de la UEPC, evidentemente, desde hace un rato largo ya, es el tema de reabrir las paritarias, ¿no? Esto decía en el plano de esta semana, que también tuvo una movilización gremial importante en Córdoba, Juan Monserrat, con respecto al tema. Ratificamos la solicitud de apertura de paritarias para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la derogación de la ley de 1333 y la voluntad de seguir denunciando las políticas que agreden a los trabajadores. A la UEPC se encargó la lectura del documento conjunto, donde quedó manifiesta la crítica a la política económica de Macri, tanto como la exigencia de reabrir paritarias y poner fin al recorte previsional de Schiaretti. Bueno, reapertura de paritaria, no. No estamos en condiciones, no es un capricho. Hay que hacer lectura de contexto, sobre todo en Córdoba. Córdoba, que es una provincia de una economía compleja, tiene un gran aporte de su Producto Bruto geográfico del sector industrial. Y hoy el sector industrial en Argentina, y obviamente Córdoba, Rosario, Gran Buenos Aires, está golpeado, que es donde está el principal sector productivo industrial. Tenemos desempleo, tenemos suspensión de horas extra, suspensión de días de trabajo. Entonces todo eso afecta la economía de la provincia y así como somos comprensivos, no abrimos juicio, por eso hemos tenido también un bajo perfil, no queremos confrontar, porque entendemos la angustia que hay frente a un proceso inflacionario que ha sido difícil para todos, peor para el asalariado. Que la inflación le puede llegar a ganar al salario Todavía docente? No lo ha hecho, porque también este es el otro tema. Sí, como en este 2 país, meses todavía, ¿no? pero además como en este país no había estadísticas, se ocultaban las estadísticas para la manipulación de la economía y para los fines que uno quiera. Bueno, nos hemos acostumbrado a que lo que grita, el que grita más fuerte pareciera ser que es lo que ha ocurrido. Miren, en Córdoba nuestro acuerdo todavía está dentro del marco de la inflación. Ahora, empezó a haber paros a los 10 días de cobrar el segundo tramo del aumento que se ha dado en la provincia de Córdoba y estábamos muy por encima todavía de la inflación ocurrida hasta ese momento. Entonces, no es que nosotros estamos distraídos y que están perdiendo. Miren, perdimos todo, están perdiendo la sociedad, perdimos los estados que recaudamos mucho menos de lo que hubo de inflación y esa es nuestra dificultad. Y a eso le sumemos de que es cierto, hay un largo conflicto, pero la gran pregunta es por qué empezaron el 10 de agosto, a 10 días de haber cobrado el segundo tramo de aumento, cuando todavía estábamos muy por encima con el aumento sobre la inflación. Yo sé que hay componentes, se dice en el discurso, hay una crítica a la política económica nacional, podrán hacer una crítica a medidas que ha tenido que tomar Córdoba, también es real, vivíamos en un país con una economía de ficción, hacía 4 años que teníamos recesión. ¿Dónde creemos que termina un país que tiene una tasa de inflación superior al 30% anual, que todos reconocemos como la cierta, 4 o 5 años sin crecimiento, más recesión? Esto iba a un estallido del estilo, no sé si igual que el del 2001, pero íbamos en ese camino, que es lo que le ha pasado a países que han tomado medidas económicas similares. Entonces, más allá del juicio que nos pueda merecer el gobierno nacional, las simpatías, cercanías o lejanías que tengamos, hay una realidad. había que pegar un golpe de Hay timón. que cambiar las condiciones de la economía. Y tiene que arrancar lo que todavía no ha arrancado, evidentemente. La gente está esperando que venga la lluvia. Y de el capitales, gobierno que hizo, evidentemente creo, el gobierno no viene, nacional, anuncios demasiado optimistas para lo que es la realidad. Entonces la gente tiene razón de estar frustrada. Tenemos un minutito nada más, pero yo quiero hacerte una pregunta que guarda relación con otra información de esta semana y es que ya no hay más capacidad en la escuela, privada o de gerenciamiento privado, públicas con gerenciamiento privado. Esto significa sobre todo que en Capital, fíjate que acá hay una diferencia que está bueno analizar, ¿no? En Las Varillas, el hijo del juez va a la escuela pública con el hijo de la portera de la escuela.
en Capital, quien asoma un poco la cabeza por encima del cuello, intenta pagar una escuela de gerenciamiento privado o una escuela privada para su hijo, haciendo un esfuerzo enorme, ¿no? Un aporte, sacando su bolsillo, haciendo un esfuerzo enorme. ¿Por qué este fenómeno? En un minuto y otro día lo vamos a debatir fuertemente. Imposible en un minuto, pero lo acaba de describir. Bueno, hay una creencia de que la educación privada ofrece mejor calidad, cosa que es una creencia, porque cuando uno ve los resultados de las evaluaciones, tenemos resultados similares. Creo que es más un tema de contexto social, un tema de roce social. En Córdoba... Los propios políticos mandan a sus hijos a escuelas privadas. No, pero gran parte de la sociedad, y algunas escuelas privadas son de función social, cobran cuotas bajas, otras más altas. La escuela pública estatal en Córdoba hoy ofrece una oferta educativa magnífica. La mayoría de todas las escuelas tienen jornada extendida, el 50% de los chicos, es la única provincia en el país que ha hecho este esfuerzo en 5 años. Lo mismo con las salas de 4, las salas de 3. Yo creo que sobrevive la idea de participar de un espacio social más selecto. La escuela estatal ¿No ofrece cree que una tiene que buena ver con la pedagogía? contención también? Que por lo menos en la escuela privada el pibe entra a las 7:30 y sale a la 1:30 y sabe que no va a estar en situación de calle, y hay mucha escuela privada donde no hay portero, donde no va la docente, donde no hay suplente, mira, y los chicos están en la calle. Mira, eso que no hay portero no justifica que un chico esté en la calle. Pero están, de hecho. No, Walter, pero no es por eso. En muchas escuelas están. Pero Beto, ¿será que, a ver... Porque no van las docentes. No va la docente, no hay suplente y el eso chico pasa, tiene la hora libre y se va a la calle. Eso puede ocurrir sobre todo en algunas escuelas en particular que tienen un autocentismo. Sobre todo en Capital. Está bien, pero cuando uno mira las estadísticas, el 30% de la oferta privada cubre la matrícula de escuelas primarias y jardines de infantes. Y en secundaria estamos en forma casi similar, 50 y 50. Bueno, hay un corrimiento. Yo lo que les puedo decir, miren, en Córdoba no faltan bancos. Alguien podrá decir, pero no en el lugar que yo quiero. No existe una escuela en el mundo que puedan ir todos los alumnos de los padres que quieran. Siempre hay límites, un límite físico y organizacional. Por lo tanto, Córdoba jamás ha faltado bancos. Si alguien tiene dificultades, se ha dirigido a nosotros y nosotros lo hemos ayudado a encontrar bancos. Ya vamos a hacer un súper debate relacionado con el tema educativo. Yo soy de los que creen que Argentina, más allá de los cambios de golpe de timón económico que seguramente hay que pegar, para decir, señores, por lo menos nos sinceremos a ver a dónde estamos parados, me parece que hace falta un fuerte, no es una crítica a Córdoba, a todo el país, un fuerte cambio en los programas educativos y un aporte muy grande a la educación y a la justicia independiente. Ahí vamos a empezar a enderezarnos. Me parece que es fundamental. Totalmente de acuerdo. Bueno, me alegro que así Comparto sea. la visión. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Y nosotros...